Muy buenos días, somos Lara y Melina, estudiantes de profesorado en educación inicial del Instituto número 19 de la ciudad de Mar del Plata. Este podcast, Dame Info, tiene como fin poder conversar temas ligados a la educación que son indispensables para docentes, docentes en formación y también para familias que tengan niños y niñas adolescentes concurriendo a una institución educativa. Vamos a comenzar con uno de nuestros episodios de Dame Info. Hoy vamos a comentar acerca de la Ley 10.579, sancionada en el año 1987, llamada Estatuto Docente. Está compuesta por otras leyes, por decretos, por resoluciones y por acuerdos paritarios. Regula la cotidianidad de una institución educativa, porque toda persona que trabaja en relación de dependencia debe formar parte de un contrato de trabajo. Entonces, el Estatuto Docente determina los derechos y deberes del personal docente que ejerce funciones en los establecimientos de enseñanza estatal. Un conjunto de normas que regulan el ingreso, el puntaje, traslados, licencias, sanciones y remuneraciones, entre otros. El estatuto docente es fundamental para quien trabaja en la educación. Debemos conocerlo, sea directivo o docente. El estatuto docente, además, tiene 26 capítulos. Hoy solamente vamos a comentar algunos de ellos. Bueno, te paso a comentar el capítulo 12 de nuestro estatuto docente. El mismo hace referencia a el ingreso a la docencia. Dentro del artículo 57 se menciona que para solicitar ingreso en la docencia como titular, el aspirante va a tener que reunir ciertos requisitos, ¿no? Uno de ellos es ser argentino nativo o por opción naturalizado o extranjero. En estos últimos dos casos debe haber residido 5 años como mínimo en el país y dominar el idioma castellano. Debe poseer aptitud físico-física y una conducta acorde con la función docente. Debe poseer un título docente habilitante para el cargo u horas cátedras a desempeñar. Debe someterse a concurso en los casos que establezca este estatuto. Poseer una edad máxima de 50 años. Se va a exceptuar a los aspirantes a ingresar en el tercer ciclo de la educación general básica, la educación polimodal y la educación superior, y a quienes, sobrepasado dichos límites, acrediten haber desempeñado dentro de los últimos 5 años funciones docentes en el mismo nivel y modalidad en establecimientos públicos de gestión estatal o de gestión privada, debidamente reconocidos en jurisdicción nacional o provincial. El límite de edad establecido va a regir solamente para el agente que realiza el primer ingreso como titular a la rama de la enseñanza correspondiente. Te sigo con el capítulo 19, provisionalidades y suplencias. En el artículo 107 se considerará provisional al docente que se designe para cubrir un cargo u horas cátedra por traslado sin supresión de cargo u horas cátedra, ascenso, renuncia, cesantía, exoneración o fallecimiento de un titular. Creación o desdoblamiento de cargos, grupos o ciclos, secciones, turnos, divisiones o establecimientos. Y se considerará suplente al docente que reemplace a un titular o provisional ausente. Artículo 108. La designación del personal provisional y suplente se efectuará en el siguiente orden de prioridad: con los postulantes inscritos en el listado confeccionado por el Tribunal de Clasificación. A tal efecto, los que deberán reunir las condiciones exigidas en el capítulo 12 establecidas para el ingreso a la docencia, no existiendo postulantes que reúnan las condiciones del artículo 57, inciso C, o existiendo no aceptasen la designación, el Tribunal de Clasificación confeccionará un listado complementario, de acuerdo con las condiciones que se establezcan en la reglamentación para cada dirección docente. Artículo 109. El personal docente provisional cesará al cubrirse el cargo u horas cátedra con un docente titular, al cubrirse la vacante con un docente titular con reubicación transitoria o servicios provisorios, o al finalizar las tareas correspondientes a cada curso escolar
en los casos que la docente no haya contado en el momento de su acceso con título habilitante para el cargo, horas cátedra o módulos que desempeña. Artículo 110. El personal docente suplente cesará al reintegrarse el titular o provisional ausente. En caso de no existir vacantes en el distrito, excepcionalmente al cubrirse el cargo u horas cátedra con un docente con reubicación transitoria o servicios provisorios. Al finalizar las tareas correspondientes a cada curso escolar, en los casos que el docente no haya contado en el momento de su acceso con título habilitante para el cargo, horas cátedra o módulos que desempeña. Artículo 111. El docente provisional no adquiere el derecho a permanecer en el cargo u horas cátedra, sino que la titularidad será consecuencia del orden de méritos que ocupe en el listado de ingreso en la docencia. Artículo 112. El docente suplente adquirirá el carácter de docente provisional al quedar vacante el cargo u horas cátedra que ocupa. Artículo 113. El cómputo de la antigüedad y la remuneración del personal provisional y suplente durante el periodo de vacaciones y receso será proporcional al tiempo trabajado por el docente en el correspondiente ciclo lectivo. El capítulo número 20 habla sobre las licencias. Dentro del artículo 114, el personal docente tiene derecho a licencias por las siguientes causas: enfermedad o accidente de trabajo, examen médico prematrimonial y exámenes y/o prácticas de prevención para la salud, por matrimonio, por maternidad o adopción, por nacimiento de un hijo, por atención de un familiar enfermo, por donación de sangre, por razones de profilaxis, por unidad familiar o cuidado de familiar a cargo, por donación de órganos, por causas particulares. Dentro del artículo 115, la Dirección General de Escuelas y Cultura podrá otorgar licencia por las siguientes causas: por estudio o perfeccionamiento docente, por representación gremial de acuerdo con las normas vigentes en la materia, por actividad de interés público o del Estado, por desempeño de cargos de mayor jerarquía en el sistema educativo, por desempeño de cargos electivos o representación política. Dentro del artículo 116, la reglamentación establecerá el tiempo, modalidades y condiciones de otorgamiento según la situación de revista del docente. Dentro del artículo 117, se menciona que el personal docente estará obligado a aportar la documentación y antecedentes que justifiquen la solicitud de licencia. En el artículo 120, todo docente en uso de licencia por enfermedad o accidente de trabajo no va a poder desempeñar en forma simultánea otras ocupaciones, ya sea en el ámbito privado u oficial, si en las mismas debe realizar funciones similares a aquellas para las que se ha reconocido incapacidad laboral, ni ausentarse de su domicilio, salvo que el organismo médico interviniente autorice las situaciones mencionadas. En este caso, deberá notificarse al superior jerárquico. En el caso de comprobarse una transgresión de lo anteriormente expuesto, la licencia dejará sin efecto y el docente incurrirá en falta grave. El artículo 121 dice que el docente que sufra una disminución o pérdida de aptitud físico-física y que no le corresponda su jubilación por incapacidad va a tener derecho a un cambio de funciones transitorio o definitivo de acuerdo con las características de la incapacidad padecida. Dentro del artículo 122, el cambio de funciones en caso de disminución o pérdida de aptitudes psicofísicas será otorgado por el Director General de Escuelas y Cultura, previo dictamen de la Dirección de Reconocimientos Médicos y la aprobación del Tribunal de Clasificación. Capítulo 21. La calificación docente. Artículo 127. El personal docente titular interino, provisional y suplente será calificado anualmente por su superior jerárquico. Artículo 128.
El superior jerárquico deberá llevar un legajo de actuación profesional de cada docente en el que registrará toda la información necesaria para su calificación, la que formulará en base a la constancia sobrantes en el mismo. El interesado tendrá derecho a conocer la documentación mencionada y podrá impugnarla y o requerir que se la complemente, si advierte alguna omisión. Artículo 129. La calificación se ajustará a la escala conceptual y a su correlativa valoración numérica y será notificada al interesado, quien deberá firmar como constancia. En caso de disconformidad, podrá interponer los recursos de revocatoria ante el agente calificador y jerárquico en subsidio, ante el Tribunal de Clasificación Central. Artículo 130. Son causales para no ser calificados: encontrarse bajo investigación o sumario sin resolución, posponiéndose la calificación hasta la finalización del mismo, y haberse desempeñado durante un periodo inferior a 30 días, con excepción del personal titular interino, para que se requerirá un mínimo de 3 meses. Artículo 131. Son causales de inhibición para calificar: encontrarse bajo investigación o sumario sin resolución, el parentesco por consanguinidad o afinidad en cualquier grado con el calificado, un desempeño menor de 30 días corridos en el cargo que habilita para calificar, enemistad notoria, amistad íntima. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta acá vamos a abordar el día de hoy. Próximamente vamos a estar publicando una nueva temporada de Dame Info. Muchas gracias a todos.